Ok, entonces para esta ocasión nos da un conjunto de matrices y una operación binaria, es decir, una operación en ese mismo conjunto que cae en ese mismo conjunto. Este conjunto consta únicamente de matrices de esta forma, es decir, que la entrada en la segunda fila de la primera columna siempre es 0 y la primera entrada en la primera fila y la segunda entrada en la segunda fila es un número real diferente de 0. Entonces, nos piden probar que este conjunto con esta operación, la operación es la multiplicación usual de matrices, es un grupo. Y nos preguntan también que si es ese conjunto con esa operación es un grupo, nos preguntan que si es abeliano. Entonces, para probar que ese conjunto con esa operación binaria es un grupo, tienes que probar primero la asociatividad. Segundo, tienes que probar que existe un elemento neutro. Y tercero, que existe un elemento inverso. Cuando me refiero a elementos, significa que son elementos de este conjunto, es decir, que son matrices de esta forma. Cada elemento de este conjunto va a tener una matriz de esta forma, con un 0 aquí y elementos de esa forma. Entonces, para la asociatividad, simplemente tomas tres matrices. Primero, tomas tres matrices A, B y C. Ya sabes que estas tres matrices tienen esta forma. Entonces, si A es la matriz esta y B es la matriz y C es la matriz hay que probar que si se cumple esto, es decir, que si yo tengo tres productos, pero entre esos tres productos hay dos encerrados en un paréntesis, yo puedo meter la matriz A y puedo sacar la matriz C. Entonces, ¿cuál es este producto? Bueno, este producto ¿quién es? Es la matriz A0, B inverso de A. Abrimos corchete y tenemos la matriz C0 inverso de C multiplicado con la matriz E0 F inverso de E. Entonces, acá hacemos el producto A0 con B inverso de A, C0 con D inverso de C. Afuera, la matriz E0F inverso de E. Entonces, tenemos que llegar a que esos tres productos son iguales. Ahora, tenemos aquí la matriz A0, B inverso de A. Ese producto aquí me da, es fila por columna, fila 1, columna 1, C por E más D por 0, pero eso me da 0, así que queda
C por E. Aquí esto me da 0 más inverso de C por 0, que es 0. Aquí tenemos C por F más D por inverso de E. Pues le sigue 0 por F más inverso de C por inverso de E. Acá tenemos A por C más B por 0, pero eso me da 0, así que no lo coloco. Tenemos aquí A por D más B por inverso de C. Tenemos aquí 0 por D, que es 0 más inverso de A por inverso de E. Y eso multiplicado por la matriz E0, F, inverso de E. Entonces, en este producto aquí tenemos fila por columna, A por C por E, más B por 0, eso me da 0. Y aquí abajo me da 0. Tenemos A por todo este producto, C por F más D por inverso de eso. A eso le sumamos el producto de B con este elemento, B inverso de C inverso de E, más 0 por esto, que me da 0 más inverso de A por inverso de C por inverso de E. Eso me da esta matriz. Entonces, con estas dos tenemos la matriz A por C por E, 0, más A por D más B por C por F, y le sigue 0 por F, que me da 0. A eso le sumamos, aquí es A por C por F más A por D por inverso de E más B por C inverso por E inverso. A eso que le sigue 0 por F me da 0 más inverso de A por inverso de E, aquí es inverso de C por inverso de E. Entonces estas dos matrices coinciden, porque si yo distribuyo esto, aquí me queda lo mismo porque son números reales, y en los reales está la propiedad distributiva. Entonces estas dos matrices coinciden y tenemos la propiedad asociativa. Entonces, ¿cuáles nos faltan probar? Faltan probar el elemento neutro y si existe el elemento inverso. Entonces, es decir, si yo tomo una matriz aquí en G, ¿será que existe una matriz? Vamos a llamarla XY, tal que al yo operar esta matriz con esta me dé la misma matriz que yo escogí en el grupo. Es decir, si yo tengo A por 0 por B inverso de A y la multiplico por esta matriz, eso me tiene que dar la matriz esta misma. Eso también tiene que ser igual a su vez la matriz, en este caso, entonces, esa es la definición de elemento neutro. Entonces, este producto aquí, ¿qué me da? Me da A por X,
0 A por Y más B inverso de X. Aquí me da 0 por Y, que eso es 0 más inverso de A por inverso de X. Todo eso igual a la misma matriz A0, B inverso de A. En este caso, este producto es este mismo, pero con los elementos invertidos. Entonces, tenemos, igualando los coeficientes, A por X igual A por Y más B por X inverso igual a B, y A inverso por X inverso tiene que ser igual a ¿qué? A inverso. Como estamos, A es un número real y X también es un número real y ambos son diferentes de 0, porque el elemento que está en la diagonal izquierda tiene que ser un elemento real pero diferente de 0. Entonces de aquí concluimos que X es igual a 1. Aquí también concluimos que inverso de X es igual a 1. Entonces, si X es igual a 1 y inverso de X es igual a 1, tenemos en esta operación, en esta ecuación aquí, A por Y más B por inverso de X. Por inverso de X es 1, así que eso me da igual a B. Cancelamos aquí y me queda A por Y igual a 0. Pero, como A es diferente de 0, eso me implica que Y tiene que ser 0. Entonces, esta matriz es la matriz 1,0, 0,1, la matriz identidad. Ahora, ya que existe una matriz identidad, ya probamos la segunda condición, el elemento neutro, ¿sí? Entonces, nos falta ver si, dada una matriz, existe una matriz B tal que, operada con un B, me da la matriz identidad, que es la matriz que acabamos de hallar, la matriz neutra. Y eso también tiene que ser igual a la matriz B por A. Entonces, obvio, esta matriz está en el grupo, en el conjunto. Esta matriz B tiene que ser de esta forma. Ahora, si A es A0B inverso de A, y llamemos a X, Y, 0 inverso de X, la matriz que yo quiero hallar, para ver si al yo operarla con A, en ambos lados me da la matriz identidad. Tenemos, esto aquí me da A por X más B por 0, y eso me da 0. Aquí me da 0 por X más inverso de A por 0, y eso me da el elemento 0. Tenemos aquí A por Y más B por inverso de X. Y aquí tenemos 0 por Y, que eso es 0, más A inverso, X inverso. Esto tiene que ser igual a la matriz identidad. Similarmente con este, pero con los elementos invertidos. Entonces, tenemos, igualando
los elementos de las matrices por x igual a 1, inverso de a por inverso de x igual a 1, a por y más b por x inverso tiene que ser igual a 0. Similarmente con esto. Entonces, de aquí, como esto tiene que ser igual a esto, y estos números son números reales, yo concluyo que x es que a inverso y inverso de x, ¿quién será? Será a. Entonces, si x es a inverso, inverso de x es a, entonces, en esta ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos, reemplazando en esta ecuación, para saber quién es y, tenemos a por y más b por a. B por inverso de x, pero inverso de x es b por a, y eso es igual a 0. Es decir, que a factorizada más y más b es igual a 0. Como a es diferente de 0, y más b es igual a 0. Es decir, que y es igual a menos b. Entonces, si y es igual a menos b, esta matriz, ¿quién será? La matriz inverso de a por y, pero ¿quién era y? Menos b. Esta es la matriz inversa. La matriz inversa de esta. Entonces, ya probamos que existe la matriz inversa. Entonces, lo único que nos falta probar es que si el grupo es abeliano. Entonces, si tú tomas dos elementos en G, es decir, dos matrices de esta forma, tienes que llegar a probar para ver si existe una matriz B tal que A por B es igual a B por A. Si esto es cierto, entonces el grupo es abeliano, pero si esto no es cierto, el grupo no puede ser abeliano. Entonces, si A es la matriz A0, B inverso de A, y B la matriz C0, D inverso de C, es A por B igual a B por A. Bueno, simplemente las multiplicas y tienes A por 0 por B inverso de A, C0, D, C inverso. Y tenemos aquí C por 0, D inverso de C, A0B inverso de A. ¿Serán esos productos iguales? Entonces, efectuamos la operación y tenemos A por C más B por 0. Eso me da 0, aquí también 0. A por D más B inverso de C. Y aquí abajo tenemos inverso A por inverso de C. Aquí tenemos C por A y 0. D por B, no, aquí es C por B más D por inverso de A. Y aquí es inverso de C, inverso de A. Entonces, como tanto A como B son números reales, y C también es un número real, C por A es igual a A por C. Y inverso de A por inverso de C es lo mismo que inverso de C por inverso de A. Pero aquí esos dos elementos no coinciden.
Aquí tenemos B por inverso de C y C por B. ¿Por qué no pueden coincidir? Porque, por ejemplo, si C es igual a 2, el inverso de C, ¿quién será? Un medio. Y si B es igual a 3, tenemos B por C, que será 3 por un medio, es diferente de C por B. C, ¿quién es? C es 2 y 3 medios es diferente de 3 por 2. Entonces, estas matrices no coinciden. Y el grupo no es abeliano.